Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes, hablando, conversando, explicando. Somos una parte de la directiva del Ministerio Juvenil de Iglesia Nueva Vida. Y pues es un placer estar una noche más aquí conectados con ustedes. Gracias por sintonizarnos, gracias por siempre estar presentes y por siempre estar pendientes de escuchar acerca de lo más importante que como seres humanos, el tema más importante lo más importante que nosotros podemos escuchar, que es la palabra de Dios. Estamos muy felices por compartir con ustedes y para nosotros es de bendición tener algo siempre para ustedes que compartir. Amén. Amén. Así voy a dejar que les saluden en esta noche. Buenas noches, Dios les bendiga a todos los televidentes. Siempre para nosotros es un gran placer saludarles y muchísimas gracias y Dios les bendiga por el momento de sintonizarnos, por dedicar un tiempo para poder vernos y sepa que es un tiempo muy invertido porque creemos y estamos seguros que Dios hoy puede hablar a sus vidas. Amén. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un agrado saber de que una vez más ustedes nos sintonizan y les invitamos a de que se queden hasta el final, que va a estar muy bueno este Amén. tema. Amén, así es. Si ha puesto este canal, ya sea por coincidencia, así por casualidad, pues no lo cambie, no lo quite, porque tenemos algo importante y tenemos buenas noticias para ustedes. Por hoy somos portadores de buenas noticias, queriendo compartir con ustedes cosas buenas que el ser más importante tiene para nosotros. Bueno, vamos a empezar hablando siempre acerca de un tema preparado para usted, amado televidente, y hoy vamos a hablar de una palabra muy grandota, de la palabra más grande que podemos haber escuchado, una palabra que solo obtiene 2 letras, entonces es fácil decirla, es fácil pronunciar esa palabrita, pero conlleva trabajito emplearla y ponerla a andar en nuestro día a día. Días atrás, que hemos tenido la bendición de compartir con ustedes, siempre hemos recalcado acerca de esta palabrita y siempre hemos dicho de la importancia, pero hoy queremos hablar y enfocarnos acerca de un pasaje de la palabra de Dios que quedó escrito y que todos los versículos, porque así está estructurada la Biblia en capítulos y en versículos, todos los versículos que posee este capítulo es acerca de esa palabra chiquitita, acerca de, hace honor a personajes de la Biblia, de carne y hueso, que lo fueron en su momento, que emplearon esta palabra, y cómo la palabra de Dios nos recalca y nos deja esos modelos para seguir en nuestro día a día. Entonces vamos a hablar, sin hacer más vueltas ni más rodeos, vamos a hablar acerca de la fe, que solo tiene 2 palabritas, 2 letras, perdón, y es fácil decir fe, es fácil, en segundos, en mínimo de tiempo podemos decir esa palabra, pero lo que cuesta emplear la fe, lo que cuesta echar a andar la fe. Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algo que muchas personas, yo sé que se saben de memoria, muchas personas memorizan, así yo sé que es fe, así la Biblia dice que la fe es tal y tal cosa, y recitan lo que acabo de leer anteriormente. Pero podemos descifrar nosotros como hijos de Dios, también como seres humanos igual que ustedes, en palabras como más entendibles para nosotros, porque más los nicas nos encanta que nos expliquen con manzanitas, nos explican algo y qué, y cómo, y qué significa esa palabra. Entonces así nosotros entendiendo, porque somos nicas, entonces vamos a descifrar esa palabra como en nuestro idioma y entenderla un poquito mejor, acerca de qué es fe. ¿Qué podemos entender nosotros por fe? A ver si me ayudan con una palabra que sustituya o que se escuche como más entendible para nosotros, de poder percibir qué es fe. Podríamos decir que, bueno, usando palabras más sencillas, yo tenía que es confiar a Dios a ojos cerrados, ¿sí? Ajá. A ojos cerrados, y también creer que pasarán las cosas. Así es. Es ver lo que todavía no existe, y es confiar, en este caso en Dios, que las cosas van a pasar.
Amén, así es. Como la palabra lo dice, convicción de lo que no se ve. Confiar en eso y saber de que prontamente va a suceder, que prontamente lo vas a poder ver, disfrutarlo. Y es creer. Amén. Fe es creer, fe es confiar, fe es seguridad. Fe es estar convencido, y fe va más allá de esas dos letras. Para mí fe es algo a mí, dentro de mí. Estar, como dice su misma palabra, la convicción de lo que no se ve. Es estar convencido, porque qué bonito es creer cuando todo está cuando todo marcha bien y que te dicen vas a obtener un trabajo, y claro, tú sabes de que tienes las oportunidades para obtener ese trabajo, pero lo que cuesta emplear la fe cuando hay una promesa y las cosas marchan lo contrario en camino a esa promesa. Entonces tú dices, ¿qué? Y ahí es donde se nos hace difícil confiar, ahí es donde se nos hace difícil creer, ahí es donde se nos hace difícil estar convencidos y estar seguros. Y pues lo contrario a fe es duda, lo contrario a fe es desesperación y todas esas cosas que de pronto como seres humanos nos rodean. A la razón, compartíamos nosotros y leíamos acerca de que la fe no va con la razón, son como enemigos ahí o algo así, no se llevan de la mano, no, la fe no va con la lógica, no, la fe es algo mucho más grande y más extraordinario y externo a la lógica, y eso lo vamos a ir aprendiendo a medida que leamos diferentes versículos. Tomamos solo algunos porque Dios nos dejó tanto ejemplo que nosotros no podemos decir, ay, es difícil. Nosotros no podemos decir, me cuesta, porque no somos las únicas personas en el mundo a las que se nos es demandada tener fe. Hay personas que lo emplearon y tuvieron grandes resultados. Uno de los principales que yo quisiera que leamos es el versículo 3 de Hebreos capítulo 11. Vamos a leer el versículo 3, a ver si Saily lo lee. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Hay un punto importante aquí que habla acerca de la creación de Dios. Habla de que nosotros debemos de creer que Dios constituyó el universo a través de su palabra. ¿Qué podemos también más aprender acerca de esta? Es uno de los primeros versículos de este capítulo que habla acerca de la fe y habla de la creación de Dios. ¿Cómo yo puedo creer o confiar o qué quiso dejarnos Dios acerca de esto y mandarnos y que viene el universo a este asunto de la fe? Yo diría que es como no tener dudas que Él es nuestro creador. ¿Ya? Que tener esa certeza, tener esa seguridad es fe de que Él hizo el universo. Amén. De que Él nos ha creado a nosotros y que fue constituido todo por medio de su palabra. ¿Sí? El universo, yo sé que hay muchos de ustedes, los televidentes, que pueden saber, son profesores o a veces los muchachos son investigadores, les encanta saber que el universo es inmenso. Y que todavía el sistema solar, pues lo miramos inmenso. Nosotros con costo hemos podido llegar a la Luna y a otros planetas todavía, ahí Marte queriendo. Todo. Pero el universo es grande, está el sistema solar y todavía la Tierra es más chiquita y nosotros todavía más chiquitos que la Tierra. Y Nicaragua ahí más chiquito. Todavía más ese triangulito ahí todo. Y a veces hacemos nuestro problema tan grandote y el universo es tan inmenso. Y si el universo hablara, ese es tu problema tan chiquititito que yo no lo miro. Entonces, es creer que Dios es el creador de todas esas cosas y que no realmente es por una teoría de la evolución, sino tener esa confianza que Dios creó de lo que no existía. Hizo el universo y nos hizo a todo el sistema solar y a todos nosotros. Anteriormente yo compartía con unos amigos sobre distintas
versiones sobre la creación del mundo y que muchas de ellas tenían lógica, pero yo les dije no, la palabra dice que Dios fue quien diseñó al mundo. Entonces es creer, aunque quizás la lógica te diga lo contrario, pero es aferrarte a la palabra de Dios, que nada ni nadie te logre convencer de lo contrario que diga la palabra. Así es, y hay algo interesante, dice que es creer que por su palabra el universo fue hecho. Por su palabra, Él dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y las tinieblas y aquello y todo como la palabra lo lleva, y es romper ese esquema, o romper, como decía, compartíamos nosotros, y va más allá de la lógica, va más allá de algo que usted y yo podemos entender, porque Dios es un Dios indescriptible, algo que la mente humana jamás va a poder entender. Y yo pienso que este versículo también cabe por lo que hermano David decía. A veces nosotros hacemos nuestros problemas tan grandes, tan inmensos, y se nota porque cuando contamos, ay, estoy tan emproblemado, estoy tan enferma, y vieras que la noche me escapé de morir, y uno, wow, y vieras de que estoy tan estresadísimo y estoy pasando pero por un chorro de problemas, y usted mira que aquella persona está haciendo como aquello o más complicado, pues uno no sabe si de verdad es así. Entonces a veces nosotros como que si hacemos aquello tan grande, maximizamos las situaciones, cuando el creador del universo es el que promete estar para nosotros. Y eso de creador del universo es algo extraordinario. Yo no sé si usted ha tomado la tarea de alzar sus ojos y poder ver los cielos, y ver cómo los cielos cuentan la gloria de Dios, poder ver cómo los cielos hablan de su creador, hablan esa belleza que a mí nadie me lo ha podido explicar, tantas teorías, y hoy en día se ha discutido mucho acerca del origen del universo, pero este libro, que es la verdad, que posee la verdad, habla que el universo y todo lo constituyó Él. Él nos creó a nosotros, y eso quiere decir que Él es el que tiene la salida a mi necesidad. Eso quiere decir que como Él me creó, Él me puede ayudar y me puede guiar hacia el camino correcto. Entonces, tener fe y creer que así como Él pudo hacer esos mares bellos que a veces uno no le encuentra pero ni el fin, ver esas grandes montañas, entonces saber que el que creó eso puede crear la solución a mi problema, puede crear la sanidad que tanto estoy pidiendo, saber de que Él puede restaurar lo que ha estado dañado, lo que el enemigo, lo que diferentes situaciones han querido destruirnos. Eso es tener fe, saber que por su palabra. Y dice algo interesante, ese mismo verso dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ese es Dios. Eso es fe. Eso es saber que Isaías dice algo. Hay muchas teorías y uno le puede encontrar de pronto sentido, y uno dice, es cierto, puede ser, son teorías, ¿no? Pero es tener fe, decir que el que creó todo el universo es el Dios Todopoderoso. Es el cual posee el poder de todo. Y podríamos pasar mucho tiempo hablando acerca de la creación, acerca de la creación del ser humano también, que no venimos del mono. Bueno, por ejemplo, yo no vengo del mono. Entonces, y hablar acerca de todo eso, pero queremos empezar haciéndote saber de que Dios nos dejó esa palabra para disipar toda duda, porque Él lo creó todo. Y en la misma palabra habla acerca del proceso de la creación, en el cual también podríamos llevarnos tiempo hablando. El versículo 4 sigue hablando acerca, y empieza hablando acerca de un personaje interesante que tuvo fe. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. Amén. Estamos viendo que Abel, uno de los primeros, ¿verdad?, personajes de la tierra, hijo de Adán y Eva, el primer ser humano. Sí, fue realmente él quien creyó al ofrecer que a través de su sacrificio él era justificado, y Dios dio testimonio de sus ofrendas, y hasta la fecha se habla de eso que pasó hace más miles de años. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos acercamos a Dios
venimos y ofrecemos algo a Él, teniendo fe, porque Así es. Abel tuvo fe sabiendo de que lo que él estaba haciendo iba a agradar a Dios y dio lo mejor. Si nos vamos a Génesis y leemos esa historia, Abel dio lo mejor hacia Dios y Dios dio testimonio de esa ofrenda que a él le gustaba. Abel tuvo fe de creerle a Dios, de que Dios le iba a agradar eso, porque él estaba dando lo mejor hacia Dios. Y algo muy importante que nosotros debemos de buscar es de darle lo mejor a Dios. Así es. Y a veces a los jóvenes lo mejor que les puedes dar a Dios es tu juventud. Amén. Es lo mejor que tú puedes hacer, es darle tus fuerzas, es darle tus talentos, los dones, lo que cada uno de nosotros poseemos. Puede ser darle lo mejor a Dios sin interés alguno, y Abel ofreció esto y a Dios le agradó. Dice la Biblia que a Dios le agradó este sacrificio más que el de Caín, y fue grato ante los ojos del Señor, y tuvo la fe este hombre Abel. Y lo más lindo que encuentro yo, que la fe, el regalo que le dio a Abel fue tan agradable ante Dios, que dice su palabra que también después de muerto habla de eso. Así Tú, es. joven, el día de hoy, tú quizás en la palabra no puedes aparecer, pero la gente, Dios se va a evidenciar en tu vida y la gente lo va a notar. Así es. Tú puedes marcar la diferencia, y nosotros te instamos a, como decía David, que no, yo me encanta recargarlo, que no, lo mejor que tú le puedes dar a Dios es tu vida, y tú vas a comenzar a ver tantas cosas tan lindas, tan maravillosas, y vas a comenzar a ver lo más lindo, conocer a Dios. Amén. Y entonces, joven, deja al mundo atrás y comienza a seguir a Cristo. Amén, así es. Y esas ofrendas que anteriormente se ofrecían, frecuentemente se hacían por perdón de pecados. Pues anteriormente, yo sé que es del conocimiento de muchas personas, se tenían que ofrecer corderitos, animalitos, y traer sacrificios a Dios. En este caso, estas personas, Caín y Abel, pues eran los primeros, así como seres humanos. Uno era agricultor, entonces todo eso ellos tenían que traer sacrificios a Dios. Uno y ya podía ser para perdón de pecados, y otra manera también se presentaba como en adoración a Dios, como en agradecimiento a Dios. Gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que Él se entregó como sacrificio vivo, para que hoy usted y yo ya no andemos presentando, ofreciendo así específicamente a los animalitos, o dando nuestras frutas, lo que nos comemos nosotros. Entonces ya no necesariamente eso, sino que Él se entregó por nosotros para que nuestros pecados ya fueran perdonados. Pero usted día a día debe de entregar algo a Él en agradecimiento a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y una de las cosas que pide Dios de nosotros es nuestro corazón. Él pide nuestra vida en agradecimiento a Él. ¿Cómo yo puedo agradecer a Dios? Pues para quedar necesariamente y decir, bueno, yo le agradezco a Dios solo dándole dinero, si Él es el dueño del oro y la plata, Él lo posee todo. Entonces, yo cómo le agradezco a Dios con mi manera de vivir, cómo le agradezco yo a Dios, cómo yo le entrego a Dios eso que Él ha hecho por mí, dándole mi corazón a Él. Y algo que decía hermano David es muy importante. Hoy en día hay muchas personas, muchos adultos que dicen, yo hubiera querido conocer a Jesús en mi juventud. Yo hubiera querido conocer a Jesús hace mucho tiempo atrás, porque yo hubiera disfrutado mi juventud en Jesús. Así que, amado joven que estás ahí, hoy te queremos decir, la mejor decisión que podemos tomar es seguir a Jesús en nuestra juventud. Vale la pena, es la mejor inversión que podemos hacer cuando decidimos dar nuestro tiempo a Jesús, dar nuestra vida, dar nuestro corazón. Ahora, Abel entregó y lo hizo con fe. Él sabía que él sabía que el Dios Todopoderoso iba a recibirlo, y con confianza lo entregó al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque él conocía de que el Dios
era el que lo iba a recibir. Así que ahora a ti te decimos, hazlo, y va más allá de que lo que la gente vaya a decir. Hemos escuchado comentarios de se va a quemar la iglesia, ¿y por qué vas a ir a la iglesia? Y no, ni se te ocurra. No, tú acércate a Él, que lo que más te debe de importar es la opinión del Dios Todopoderoso. Y hay muchas personas que también le han dicho al Señor, Señor, yo te prometo que voy a hacer esto si tú me sanas. Señor, yo te prometo que voy a hacer esto. Acércate a Él, que la llave de todo es tener fe. Antes de prometerle algo a Dios es cuando Él mira en nosotros fe. Y más adelante habla acerca de otro personaje también que a principios de la palabra de Dios se sucedió esto. Entonces vamos a leer el versículo 7, Isaí. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así es, esto de Noé es muy conocido. Yo en la escuela dominical muy chiquitita lo aprendí, que es el arca y todo eso. En las películas lo miramos muy seguido, las canciones que se nos cantaban. Entonces, esto de Noé es muy, muy conocido, pero hay algo interesante. Dice que Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Esto es lo que hace como estas cosas que no se veían, estas cosas que no pasan, es la que nos retan a tener fe. Cuando hay cosas que fuera de la lógica, fuera de la razón, es donde nos vemos retados a tener fe. ¿Y por qué? Porque Dios había prometido a Noé que venía un diluvio y que fuera, porque había tanta, pero tanta maldad en la tierra, que pues, él quería que hubiera arrepentimiento, o ya sea fue en el momento donde él se arrepintió de haber creado al hombre. Entonces dice, tenemos que eliminar tanta maldad, entonces va a venir un diluvio. Pero hay un dato importante, antes no llovía. En esos tiempos ahí no caían los aguaceros que hace días atrás Tipitapa tuvo que ver, sino de que no llovía, el agua no caía del cielo, sino que era otro proceso. Entonces viene Noé y sale no era un invento, porque era una promesa de Dios. Viene Noé anunciando y diciendo que viene un diluvio. Nosotros nos imaginamos que esta gente ni sabía que era diluvio. ¿Y qué es eso? Y lluvia, porque antes pues las plantas y el proceso era muy diferente. Era de abajo que se evaporaba todo. Era un proceso muy distinto a que la lluvia cayera de arriba. Entonces Noé parecía loco. La gente lo tildaba de loco y decían, ¿qué? Es como que si a nosotros nos digan va a caer fuego del cielo, pues aquí en Tipitapa casita, ¿verdad? Pero es algo que no es habitual, es algo que no pasa. Y Noé marca la diferencia porque Noé cree en esa promesa como nadie pienso yo que lo hubiera hecho, porque que te digan ve y anúnciale a esta gente y dile algo que no ha pasado es algo que pues es retante. Y todavía no solo creerle a Dios, sí, porque Dios le pudo haber dicho va a venir un diluvio y va a venir agua, va a caer del cielo que va a exterminar a mucha gente, sino que lo mandó a construir un arca todavía. Y grandísimo. Sí, entonces para que pudieran entrar las personas, Dios quería también conservar a la especie de los animales y todo, pero qué interesante es creer a Dios, y por eso decíamos a ojos cerrados, porque no solo le dice Noé va a venir agua, va a caer agua, no, sino hazte un arca, hazte algo. Y no era nada discreto, el arca era una arca grande. Y yo me imagino si para aquellos lados hubiera estado tal vez Facebook y todo, no hubiera salido en Facebook, miren los este memes, loco haciéndole un montón de historias ahí a él, porque él estaba diciendo que venía algo que la tierra nunca había visto. Así es. Él estaba hablando de va a pasar tal cosa, y a veces, muchas veces, cuando una persona no está en Cristo, llaman al cristiano loco, diciendo que va a venir Dios, y muchos dicen, pues si nunca vino. Muchos dicen, desde que está mi abuelita decía va a venir Dios, y nunca vino Dios, van a decir. Entonces es una mentira, y así pasó. La Biblia dice
que la venida de Cristo también será como en los días de Noé. Ajá, y sí. todo. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez mucho, o ya te has convencido tú de que Dios no va a venir y que hay un montón de locos aquí, pero va a llegar un momento donde esos que algunas veces son tachados como locos no van a estar, van a ser arrebatados con el Señor. Vamos a ser trasladados hacia el cielo. ¿Y qué pasa? Va a haber un caos en la tierra y va a caer a la razón cuando decir era cierto. Y así pasó con Noé. Con Noé pasó que la gente terminó diciendo era cierto, Sí. y después le golpeaban a Noé, Noé, ábrenos. Imagínate, y si Noé fuera de esos ahí que le gusta bromear, les dije, haber puesto a bromear, ¿verdad? Y ahora haber dicho, ahora soy yo el que va a poner en Facebook todo y todo. Entonces, así pasa. Tal vez en estos tiempos nos cataloguen o a veces digan, no, es que Dios no va a venir. Hay tanta maldad y creemos que Dios ya se ha olvidado de la tierra, pero Dios no se ha olvidado. Y Él dice en la Biblia que Él va a venir y Él viene pronto. Él viene pronto por sus hijos, viene pronto por aquel que en un momento decidió abrir su corazón para que Él entrara a gobernar. Y eso es lo que te estamos diciendo esta noche. Te lo estamos diciendo a gritos también, te lo estamos diciendo de las mil maneras que podemos decirte que Cristo viene pronto y necesitamos todos abrir nuestro corazón. Hay tantos, si nos ponemos a ver tantas teorías, tantas cosas de decir que unos dicen Cristo no viene, otros dicen que no existe, otros dicen, pero va a ser duro aquel gran día para aquellas personas que logren ver que era cierto, que Cristo venía a llevarse, y serán millones de personas las que seremos trasladadas. Pero la pregunta es, ¿está tu nombre inscrito en el libro de la vida? ¿Van a ser trasladados los que estén en el nombre inscritos en el libro de la vida? Y así pasó en aquellos tiempos de Noé. Mucha gente no le creyó a Noé, no creyó que Noé lo que decía era mil mentiras, y él predicó por muchísimos años y nadie creyó a lo que él estaba diciendo. Fue muy triste eso realmente. Así es. Sí, su palabra dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Por medio de la fe tú puedes obtener la salvación, tu familia se puede salvar y claro, obtener ese milagro que tanto anhelas. Por la fe tú puedes conocer a Dios. La clave de todo es la fe. Amén, así es. Y también hay promesas que el Señor nos ha hecho y son como que sí retantes, y uno dice, ¿qué? Esta gente está diciendo que Dios me puede levantar, me están invitando a la iglesia y que Él viene pronto. Tal vez a ti directamente, por Dios ha venido una palabra que te han dicho, serás un predicador y te voy a usar, y tantas promesas que muchos televidentes han obtenido y dicen que si supieran lo que yo soy, si supieran que estuve en X o Y vicio o atadura, pero no, para Dios no hay nada imposible, y cuando Él hace una promesa, Él la cumple. Pudimos verlo aquí con Noé. Era una promesa que para mucha gente era algo ridículo, para mucha gente era algo anormal, pero era una promesa de parte de Dios y se cumplió. Así que cada una de las promesas que tanto en su palabra hay, como para cada uno especialmente o directamente llamados que Él ha hecho para nosotros, se van a cumplir cuando hay fe. Gracias a Dios hubo un hombre en la tierra que fue hallado con gracia delante de Dios, que fue Noé. ¿Y cuál fue la gracia que Dios halló en Noé? La fe, porque él ha de haber dicho, este hombre va a creer en mí, este hombre va a actuar. Dios ya conocía el corazón de Noé y Dios ya sabía que Noé iba a obedecer y iba a actuar sin ningún problema. Así que es de admirar también acerca de este gran hombre y cómo gracias a él pues podemos, él pudo salvar a una parte, porque solo se salvó Noé y su familia.
Lamentablemente no se pudo salvar toda la humanidad y como dijo hermano David, estuvo la puerta abierta, estuvo la oportunidad, como gracias a Dios ahora aún la tenemos. La puerta está abierta, ven y acércate a Él, que en Él encontrarás todo lo que tu alma y todo el ser humano puede necesitar. Vamos a seguir avanzando y vamos a leer acerca de otro personaje que está en el versículo 8 del mismo capítulo 11 de Hebreos. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob y coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es de Dios. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Dios a veces hace como Dios a veces como que si nos pide unas cosas que nos retan y nos desafían. Aquí habla acerca de Abraham y habla algo interesante. Abraham se vio ordenado por el Señor, que le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela, alista tus malitates o alista tus cosas y tienes que salir. Y nosotros nos quedamos y meditamos en esta palabra y decimos: wow, en verdad que fe es confiar a ciegas. Literalmente Abraham tuvo que confiar a ojos cerrados. Él no sabía a dónde iba. Dios no le dijo: vas para París, vas para Estados Unidos o vas para alguna tierra que hubiera cerca de ahí. No, Dios no le dijo algo en específico, solo le dijo: sal. Él quería una acción de parte de este hombre. Él quería ver cuán confiaba Abraham en él. Y es algo interesante porque compartíamos y decíamos, ahora te dan una orden y te dicen tenés que salir, y uno dice, ¿qué bus voy a agarrar? ¿Me monto en un caballo, en una mula, en un avión, en qué? Pero Abraham lo hizo. Salió totalmente. Trata de ponerte en los zapatos de él, ¿verdad? Decir, bueno, agarra todas tus cosas, va de viaje, lo primerito, ¿a dónde? Ajá. ¿Verdad? Y va a haber comida y voy a sobrevivir. Porque no sabes si te están diciendo salir a todavía un lugar peor, digamos, un lugar donde puede haber una guerra o acaba de haber un gran terremoto y que solo... Pero Abraham sabía que si Dios le estaba llamando a hacer algo, era porque venía algo bueno para él. Así es. Iba a dejar a su familia, iba a dejar todo por completo, por obedecer. Dice el verso 8 que siendo llamado, obedeció, dice, para salir lugar que había de recibir como herencia. Él dejó todo. Entonces también en la fe actúa nuestra obediencia. Creer a Dios, porque decíamos al inicio que la fe y la razón no van juntos. A veces la razón va a comenzar a cuestionar tu lógica, a decir, esto que yo voy a hacer no tiene sentido. Es como Noé decía, ¿cómo va a caer lluvia del cielo? Agua va a caer, ¿cómo es eso? Entonces en la mente humana no hay lógica. Pero es que Dios no actúa con lógica, Dios no actúa con nuestros tiempos, Dios no actúa con nuestro espacio. Él trabaja en su tiempo, Él trabaja a su manera. Y así fue. Abraham creyó y salió el hombre en obediencia. ¿Para dónde? Me imagino que Dios le haber dicho, ahí en el camino te digo, pero trata de ponerte en esos zapatos y tener que salir con todo. Y a la verdad, me queda obedecer al Señor. Por eso lo llaman el Padre de la fe, de que creer realmente, confiar en el Señor a ojos cerrados. Así es. Y hay algo interesante, porque para nosotros como seres humanos tener fe es desafiante, porque los seres humanos somos los seres más cuestionadores del mundo. Cuando se nos da algo, es lo que decía hermano David, ¿y qué? ¿Y será que voy a estar bien? Porque eso tenemos. Nosotros priorizamos nuestro bien, saber de que tenemos bienestar, de que no nos va a pasar nada. Entonces, cuando hay una promesa o un llamado de Dios, decimos, ¿y será que me va a ir bien? ¿Y será que las cosas me van a salir bien? ¿Y será que no voy a correr peligro? ¿Y será? Pero dice aquí en el versículo de que salió sin ni siquiera saber a dónde iba este hombre.
¿Por qué? Por cumplir. Cuando lo más bonito de tener fe en Dios es que Él es nuestro amigo y que como nuestro amigo, más allá que un amigo es un padre, Él nunca va a querer el mal para nosotros. Gracias a Dios, Abraham tenía en cuenta eso. Abraham sabía de que Dios era su padre, en una comunión con él, y él sabía que no lo iba a llevar a un lugar peor. Entonces, a veces nos cuesta tener fe cuando en verdad no lo conocemos a Él, cuando no tenemos como que si una comunión directamente con Él y nosotros nos empezamos a cuestionar, pero no. ¿Sabes qué es lo más bonito de tener fe en Dios? De que Él siempre va a priorizar nuestro bienestar. El Señor no nos va a poner a hacer algo que nos vaya a perjudicar. De hecho, hay procesos, y en la misma Biblia habla de que vamos a estar rodeados de aflicciones, y uno dice, ¿ves? Es un Dios malo, ¿cómo nos va a tener? Él no va a querer ver a sus hijos afligidos, pero todo eso es para formarnos. Pero no hay ningún proceso que sea para lastimarnos, para destruirnos. Dios no lo permite porque Él es nuestro Padre. Así que cuando tú te mires en una circunstancia donde tengas que creer, donde tengas que confiar a ciegas, si es en Dios, hazlo, porque nuestro Padre Celestial siempre tiene un plan mejor que el de nosotros. Nuestro Padre Celestial siempre está presto y siempre está atento, y en su misma palabra dice, porque los planes que yo tengo para ti son planes de bien y no de mal, planes de bienestar, mucho mejores que los que nosotros podamos tener. Y siguiendo esa dirección y esa cadena de Abraham, porque Abraham es llamado el padre de la fe, como el máster, el más grande ahí según la Biblia, por tanto él se vio tan desafiado. Después podemos ver cómo él y Sara se vieron obligados a creer. En el versículo 11, a ver si lo lee Isaili, por favor. Dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Bien, Sara era ya la esposa, la mujer de Abraham, y hay un dato interesante, hermano. Dice que ya Sara había pasado el límite, ya estaba fuera de órbita. Ya su periodo fértil ya había pasado ya. Sí. Pero aquí se mueve algo interesante. Estaba pensando en algo, que cuando hay fe ves lo sobrenatural de Dios. Ves lo sobrenatural. Porque Dios le había dado una promesa a Sara y a Abraham de tener un hijo. Y ya los dos prácticamente eran ancianos. Médicamente Sara ya no podía de ninguna manera tener hijos. Ya su periodo fértil había pasado. Yo sé que muchas mujeres pueden entender que llega un periodo donde ya no se puede, pero qué maravilloso. Ahí es donde la lógica dice no se puede, la razón dice no se puede, y es cuando Dios dice yo puedo. Así es. El hombre dice, no, es imposible, y para tener un hijo se necesita fuerza. Si la Biblia dice que Dios le dio fuerza, entonces, para parte que no tenía ni la edad, era estéril. Entonces, dos cosas ahí estaba actuando el Señor. Pero cuando hay fe, hay obediencia, se mira lo sobrenatural de Dios. Lo imposible, Él lo hace posible. Y esto pasó con Sara, pasó con ella, que dice que dio a luz fuera, dice, del tiempo, de la edad. Ella ya pasaban los años sobre ella, no era una muchachita, no era una joven que tenía fuerzas, no, sino que había pasado todo. Pero lo interesante al final que dice, porque ella creyó que era fiel quien le había prometido. Es contundente esa parte de donde ella creyó, dice, creyó que el que le estaba diciendo las cosas no era un mentiroso, que era alguien fiel, y ese fiel se llama Dios. Amén. Y si Dios ha prometido cosas para nosotros, es saber esperar en Él. Tener esa confianza y esa fe de que van a poder pasar las cosas. Amén. Y Sara creyó y gozaron del bebé. Amén, así es. Y yo me imagino que los tomó por sorpresa, como decía hermano David, ya estaba la promesa, pero ya probablemente ya ellos se habían persignado, han dicho, bueno, no. Y muchas veces así pasa con nosotros.
nos han dado promesas, o hay tantas promesas de Dios que tú dices, hasta ya las has olvidado, hasta ya ni te acuerdas de las promesas que Dios te ha dado, pero solo toma la acción que Sara tomó. Dice que ella creyó que quien le prometió era fiel. Y hay algo muy interesante, porque cuando se lee en su pasaje de acerca de Sara y de Abraham, dice que cuando se le llega la noticia a Sara, ella se rió. Obviamente yo no juzgo a Sara, yo también me hubiera reído, me hubiera carcajeado, pero después yo imagino que ella tuvo su momento donde procesó todo esto, y si la palabra de Dios lo dice es porque es verdad. Después ella dijo, yo creo que si Él lo promete, Él lo hará, porque Él es fiel y Él no falla. Y ellos recibieron y gozaron y todo bello, todo hermoso, salió Isaac, y después viene otro asunto donde son puestos a prueba y tiene que actuar la fe de ambos. Tienen a Isaac, ya Sara pare a Isaac y todos están muy felices, la familia. Isaac era la promesa, Isaac era el regalo de Dios para ambos, para Abraham y para Sara. Y viene y Dios pone a prueba la fe de ambos, porque entra ambos, estaba Abraham y también estaba Sara. Vamos a leer el versículo 17 de ese mismo capítulo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Amén. Dice ese versículo que, bueno, viene el Señor y le dice, necesito que me des a Isaac. Y eso es fuerte. La vez pasada que hablábamos y le preguntábamos específicamente al hermano David, ¿usted daría a su hijo? Porque estábamos hablando acerca del sacrificio que hizo Jesús por nosotros, y él se quedó así como que sí. Esto no era parte del programa. Porque eso nos deja pensar, era su hijo, y aparte que su hijo, el anhelado, el deseado. Y yo me imagino que Abraham se haber puesto, ¿y cómo es esto? Si él mismo me lo dio y ahora me dice que se lo entregue, y que esto, y se lo pide como sacrificio, que es lo que hablábamos anteriormente de los sacrificios. Y hay algo muy interesante que hay acerca de esta misma historia. Dice que cuando iban, obviamente Abraham no le dijo a Isaac, mira, el Señor te está pidiendo. No, era todo porque Abraham iba creyendo de que Dios tenía un plan. Y lo sabemos porque ahí mismo en el versículo 19 dice, a ver qué dice en el versículo 19. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Así es, Abraham sabía, bueno, si me lo quita yo sé que me lo va a regresar otra vez. Y dice que cuando iban de camino, el mismo Isaac le dijo, bueno papá, llevamos aquí la leñita, llevamos todo, pero ¿y el corderito dónde está? Ya ves aquella lógica de este muchacho, y yo me imagino de que ahí empezó Abraham como a querer dudar su poquito, pero vino siempre la fe y le dijo, hijo, Dios proveerá. Tranquilo, Dios va a proveer. Pero Abraham sabía, hijo, prepárate, si el que va sos vos. Y a punto de hacerlo, Abraham ya estaba en la escena, ya usted imagínese, ya todo tendido, ya está el niño ahí. Cuando él a punto vino, Dios intervino y le dijo, he probado y me ha quedado claro cuánto me amas. Hay algo interesante, y es que podemos ver cómo fue probada la fe de este hombre, pero él se mantuvo fiel. Él no dudó, él obedeció y él lo hizo, y fue donde Dios pudo ver y notar que Abraham era fiel, y por eso se le llama el padre de la fe. Y por eso muchas veces tú puedes decir, Dios me ha prometido esto, ¿por qué no lo ha dado? O Dios me prometió esto, ¿y por qué mi matrimonio se destruyó? Y Dios me prometió que Él iba a estar conmigo, ¿por qué ahora me siento solo? ¿Sabes qué? El que promete es fiel y Él no falla. El que promete fiel. A veces las circunstancias nos presionan, a veces nuestra mente empieza a maquinar y empezamos a quererle a cuestionar una y otra vez. Pero a Dios no hay que entenderlo, a Dios no hay que estarlo cuestionando, porque nuestra mente jamás, la mente humana, va a poder entender la magnitud del poderío de Dios. Hay tanto que podemos sacar, pero ahora usted puede decir,
Claro, Noé era amigo de Dios, Abraham era amigo de Dios y el fulano, de todo lo que han mencionado, tenían una comunicación con Dios, pero si yo ahorita no merezco que Dios me dé tantas cosas para mí, ¿sabes qué? Solo basta con que tú creas, solo basta que haya una persona que crea en Él y Él hará. Y así lo podemos ver ahí mismo en su palabra, en el versículo 31, acerca de una mujer con una profesión muy ahí bastante, que vamos a hablar un poquito acerca de eso. Ella creyó y no era como que si la amiga de Dios, no era que tenía tantos años de servirle a Dios, de tener una comunicación, pero ella está en este capítulo de la fe de la Biblia, entonces quiere decir que fue hallada fe en ella. Sí, en el capítulo 31 dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Amén. ¿Qué podemos decir, verdad, en esta parte? Porque Rahab, aquí sale su profesión, la ramera, era una persona que podríamos decir no estaba entre los más cercanos de Dios. Así es. No estaba entre los más fieles de Dios, o aún se puede, porque por la profesión se podría decir que ni con Dios estaba. Así es. Ni con Dios, porque si hubiera estado con Dios, pues sus acciones hubieran sido diferentes. Pero tuvo algo muy interesante, fe. Y a veces para con Dios es necesario, ese es el ingrediente del milagro, ese es el ingrediente que pone la sazón, por así decirlo, es el ingrediente que trae lo sobrenatural, la fe. Ella, aún no siendo del círculo cercano del Señor, ni del pueblo de Israel no era ni del pueblo de Dios, nada, pero ella mostró fe, dice la palabra en este verso 31, ella actuó en fe y protegió en paz a estos espías. Ella creyó sabiendo que si daba protección a estos espías, ellos podían darle protección también a ella. Y es necesario muchas veces creer, no creer tanto. Vas a decir, a veces las personas son mentirosas, no, pero la palabra de Dios no miente y Él no miente. Podríamos decir, no, es que fulano me dijo tal cosa, no, es que es Dios, creerle a Dios. Y esta mujer entendió, no era de las cercanas de Dios. Podemos decir, bueno, tal vez tú dirás en algún momento de tu vida, has dicho, Dios escucha solo a los cercanos a Él a mí que me va a escuchar. No, cuando tú te acercas a Él en fe, creyendo que le hay, creyendo con un corazón tan humilde, Él va a escucharte. Amén, así es. Porque si Dios no escuchara al pecador, ¿qué sería de la humanidad? ¿Qué sería de todos nosotros? ¿Qué pasaría si nosotros, todos los que estamos aquí, no éramos santos? La Biblia dice en Romanos que todos estábamos destituidos de la gloria del Señor. Nuestra condición era una condición de pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces ahí hay garantía de que no importa cómo esté tu vida, Dios te puede escuchar. No importa lo que tú hayas hecho o aún la profesión que estés desarrollando, no importa. Pero cuando te acercas a Él confiadamente, en fe, creyendo que Él puede transformar tu vida, hacer una nueva vida en ti, viene el cambio. Es fe, es alcanzar la salvación. Y televidente, te decimos, no pienses, a veces el enemigo pone una ceguera y tapa nuestros oídos a escuchar la palabra del Señor. Pero Dios te puede escuchar ahí en la comodidad de tu casa. Ahí tal vez tú puedes estar en tu cama viendo, estás sentado en la sala con tu familia o estás por medio del teléfono, pero Dios puede escucharte, solo es abrir tu boca. Dice que con la boca se confiesa para salvación, dice su palabra, y necesitamos abrir nuestra boca. Y esta mujer le creyó a Dios. Amén. Le creyó a Dios, no importando. Ella sabía que
no pertenecía a las filas del Señor, pero en fe ella podía adquirir protección y lo logró. Hubo protección para su familia. Amén. Y había casi como que si una sentencia, porque ella estaba por perecer. Ahí mismo dice en el versículo 31, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Es decir, había como una sentencia. A veces tú sabes de que estás a punto de tocar fondo, de que estás a punto de perderlo todo, de que estás a punto de que todo se destruya, que estás a punto de perecer. Cree en Él que Él te puede rescatar. Cree en Él que Él puede traer salvación a ti, a tu casa, a los que amas y a los que necesitan esa salvación de parte de Dios. Y la última parte que es clave, que es como el todo, el centro de este tiempo que hemos compartido con ustedes, está en el versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos y dice así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Ahí está como que si el todo o la clave para agradar a Dios. Dice, pero sin fe es imposible. Eso sí es imposible. Es imposible agradar a Dios. No podemos agradarle a Dios si no creemos, si no confiamos, si no estamos seguros en que Él lo hará. Lamentablemente hay muchas personas que están aún hasta en las iglesias y no tienen fe. ¿Cómo le agrada a usted y yo a Dios? Teniendo fe. Imagínense esta mujer, Rahab, y cualquiera puede decir, pero era una ramera pero tuvo fe y pudo encontrar salvación, rescate y no pereció para su familia, porque encontró rescate para su familia, protección para su familia. Y hay tres cosas importantes. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, el primer punto es acercarte a Él. Acércate a Él. Si tú dices, ok, todo lo que han hablado me ha gustado, pero ahora ¿qué sigue? ¿Qué prosigue? ¿Qué tengo que hacer? Acércate a Él. Y después dice creer que le hay. Hay muchas personas que se acercan a Dios, pero muchas veces por obligación, muchas veces porque están, como decimos aquí, con el agua al cuello, muchas veces llenos de duda y diciendo, lo voy a hacer, pero no sé si de verdad resulte, y será que pueda salir esto bien, y empieza la duda, empieza la incertidumbre. La primera es acércate a Él, toma ese paso, toma esa acción y decídete de una vez por todas, porque cuando tú decides acercarte a Él es la mejor decisión que como seres humanos podemos emplear. Y después le sigue creer que le hay. Yo me acerco a Él creyendo que Él es Dios. Yo me acerco a Él creyendo que Él posee el poder necesario para rescatarme y sobre todo para perdonarme, porque hay muchas personas que se acercan a Él y dicen, ¿será que Dios me pueda perdonar si he hecho tantas cosas? Si supieran en los líos que he estado metido, no me hablaran de esta manera. Pues su palabra dice que Él siempre está presto para perdonarnos. Él siempre está dispuesto para traer la salvación a nuestras vidas. Creer que le hay, y hay otro punto que es muy importante también y que como que si nos termina de convencer, dice que es galardonador de los que le buscan. Dios tiene tantos premios, Dios tiene tantos regalos, Dios tiene tantas cosas bellas preparadas para los que le buscan. Acércate a Él, cree que Él es Dios, que Él te puede perdonar y sobre todo cree que Él tiene la respuesta a tu necesidad. Cree que en Él encontrarás todo lo que estás necesitando. Dice que Él es galardonador de los que le buscan. Él premia a los que le buscan. Él cumple cada una de las promesas en los que se acercan a Él. Hoy solo nos resta orar. Vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios en fe. Vamos a emplear la fe y vamos a orar para que toda persona que está frente a su televisor, la fe, la confianza sea aumentada. Su palabra habla de que debemos de orar para que nuestra fe se aumente. Si tú estás pidiendo un milagro, si tú estás pidiendo y orando por una necesidad, solo cree. Hoy vamos a orar para que aquella persona que está pidiendo un milagro, su fe sea aumentada. Para que el Dios Todopoderoso inunde a cada televidente de fe, de confianza y que convenza a los corazones, porque Él es el que mejor lo hace. Y de último vamos
vamos a hacer una oración. Si hay alguna persona que dice, yo me voy a acercar a Él, yo creo que Él es Dios, vamos a orar para que tú abras tu corazón y tú lo invites y dejes que Él entre en tu corazón, porque cuando Él entre en tu corazón, ahí va a empezar a surgir lo sobrenatural. Cuando Él entre en tu corazón, ya lo demás es historia, ya lo demás es puras cosas bonitas de Dios, detalles de Dios sorprendiendo a sus hijos. Solo vamos a orar y vamos a dar gracias por este tiempo en el cual Él nos permitió estar. Oremos. Amado Dios, en esta noche bendecimos tu nombre, Padre, y te damos gracias. Gracias por cada televidente, gracias por este tiempo en el cual nos diste la bendición de compartir acerca de tu palabra. Hoy oramos en fe y como hijos tuyos pedimos en el nombre de Jesús al Padre Todopoderoso para que aumente la fe de cada persona que tiene su televisor encendido y está sintonizado con este canal. Hoy oro para que cada persona que está pidiendo un milagro, nos unimos a esas personas que están orando y que dicen, Señor, te necesito, yo te deseo que intervengas en mi vida. Hoy oramos, amado Padre, para que tú aumentes en esas personas la fe, llénalos de confianza, llénalos de seguridad, ayúdalos a creer en que para ti no hay nada imposible y que puedan estar confiados y seguros bajo el Dios Todopoderoso, bajo la sombra del Omnipotente. Hoy oramos para que haya salvación y vida eterna para toda esa persona que dice, yo deseo que el Dios Todopoderoso obre en mi vida. Aumenta la fe de cada persona, esa persona que está a punto de dejarlo todo y que siente que va a perecer. Convence esos corazones de justicia, de juicio y de pecado. Y hoy hacemos esta oración. Repita después de mí si usted desea dejar a Jesús entrar a su corazón. Señor Jesús, hoy en esta noche te pido que me perdones. Hoy te acepto en mi corazón y hoy te pido que entres en mí. Te proclamo como mi Rey, te proclamo como mi Padre y como mi Señor. Perdona todas mis faltas, perdona todo lo que he hecho mal. Perdona mis pecados, redímeme, entra a mi corazón y trae esa salvación que mi alma está necesitando. Gracias por mi salvación, Jesús. Gracias por mi salvación, Jesús. Entra a mi corazón, borra mi nombre del libro de la muerte e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración con nosotros, eres bienvenido a la familia de Cristo. Has tomado la mejor decisión y si lo has hecho, hazlo saber. Estamos ubicados, nuestra iglesia está donde era el Banco BDF, en media cuadra al sur. Tenemos culto los días martes, los días viernes y los días sábados a las 6 de la tarde y los días domingo a las 4 de la tarde. Por la mañana hay super iglesia infantil, también hay tiempos de charlas juveniles que compartimos con los jóvenes y compartimos acerca de la palabra de Dios. Así que te invitamos, ven a nuestra iglesia, que será de bendición saber de que esta palabra y que lo que hemos compartido ha llegado a tu corazón. Gracias, solo estamos agradecidos por habernos sintonizado y les esperamos en la próxima. Dios les bendiga.